Tardes, mi nombre es Gerardo Lavandeira, doctorando en Gerencia Avanzada en el subproyecto Transcomplejidad en Organizaciones Públicas y Empresariales. Ahora bien, para entrar en detalle, nosotros el grupo número 1 estaríamos hablando de lo que sería la gerencia transcompleja y el pensamiento neoparadigmático. Ahora, para hablar de la gerencia compleja, hablamos de que existe en la actualidad. Las empresas se han enfrentado pues, a problemas de indudable magnitud en vista de las situaciones acontecidas en los últimos años, que han golpeado de manera vertiginosa a la toma de decisiones por parte de la gerencia, debido pues, al intento de dar soluciones a situaciones que se susciten en contextos no planteados anteriormente, lo cual induce a la gerencia, pues por supuesto, a errar, ya que la toma de decisiones se hacen en base a antiguos paradigmas o situaciones que no están dentro del contexto que se plantean hoy día. Es por ello que la transcomplejidad hace posible a través de los nuevos paradigmas dar respuesta y enfrentarlos con estas nuevas realidades, propugnando el uso de la tecnología y la exigencia de esto a su talento humano para el correcto desarrollo de los diferentes procesos que se desarrollan en las empresas. Es por ello que cuando hablamos vamos a exponer lo que sería la interacción de la gerencia transcompleja y el pensamiento neoparadigmático, así como los retos de hablar de la transcomplejidad y el cual pues demanda, por supuesto, necesariamente referirse a la complejidad y a la transdisciplinariedad. Ahora bien, cuando estamos en presencia de la complejidad y transcomplejidad, tenemos que también hablar de lo que sería lo transdisciplinario, lo multidisciplinario y lo interdisciplinario y tratar de diferenciarlos. Cuando hablamos de transdisciplinario, bueno, primero tenemos que saber qué es una disciplina. La disciplina es la coordinación de actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades para seguir un determinado código de conducta u orden, ¿ok? Mientras que transdisciplinario es una forma de organización de los conocimientos que trasciende las disciplinas de una forma radical, haciendo énfasis en tres áreas. Una, en la que está entre las disciplinas, ¿verdad? Dos, en lo que la atraviesa a todas estas disciplinas. Y tres, en lo que está más allá de cada una de ellas, de cada una de estas disciplinas. Cuando hablamos del multidisciplinario, es un esfuerzo indagatorio convergente de varias disciplinas diferentes hacia el abordaje de un mismo problema o situación a dilucidar, mientras que interdisciplinario abarca aspectos de varias disciplinas, pero un aspecto puntual, es algo bien específico. Entonces la diferencia entre transdisciplinario e interdisciplinario estaría en que el transdisciplinario abarca las áreas que lo componen, que de manera lata, dijeran los abogados, mientras que el interdisciplinario se saca una parte del conocimiento de distintas áreas, pero no del todo, o sea, es en estricto sensu o en sentido bastante estricto. Cuando hablamos de la gerencia podemos hablar desde el punto de vista de un cuadro comparativo y vemos que la visión moderna de la gerencia alcanza el éxito gerenciando recursos económicos sobre las leyes del mercado. Así de simple, mientras que la nueva visión postmoderna habla de gerencia de valores espirituales, liberándose de las instituciones y colocando al individuo como centro y en el eje complejo. Mientras que una visión transmoderna habla de que la gerencia, los contenidos tanto sociales como económicos para participar en un cambio o buscar un cambio dentro de la sociedad, mientras que la visión transcompleja habla que la gerencia habla de la dimensión tecnológica, social y económica, concibiendo a una organización estratégica y flexible, donde la evolución y el cambio en la sociedad es igual a evolución y cambio dentro de la organización. Es por ello que según Salenave en el 1994 dice que las áreas especializadas de producción, finanzas, marketing, recursos humanos y otras hablan cada una un lenguaje propio y se concentran solamente en lo suyo. Por esta total desvinculación de las áreas funcionales, ninguna comprende el papel de las demás y menos el de la empresa como un todo. Ahora bien, cuando hablamos de pensamiento sistémico, hablamos que es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para sus análisis, comprensión y accionar. En cuanto al método científico, solo percibe partes de este y de manera inconexa concebida la necesidad de dividir y desmenuzar un problema en tantas partes como fuera posible. Cuando hablamos entonces de gerencia,
una definición conceptual, Peter Drucker, en el 99, en su libro Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI, define a la gerencia como todo aquello que afecta al desempeño de la institución y sus resultados, sean en el interior o en el exterior, encuéntrese bajo el control de la institución o totalmente fuera de él. Por eso que transcomplejidad, trans significa más allá o del otro lado o a través de, y mientras que complejo significa que es difícil de entender o explicar, especialmente porque se compone de muchos elementos o partes. Se aplica el número que está formado por la suma algebraica de un número real con uno imaginario. Es por ello que cuando hablamos de gerencia transcompleja, es aquella que está en la búsqueda constante de alternativas que permitan tener una visión más allá de lo esperado, convirtiéndose en una herramienta compleja que dé respuesta a problemas analizados interdisciplinariamente frente a la realidad, de manera tal de orientar el logro de sus objetivos a través del manejo eficiente de los recursos. Espero entonces que les haya servido como de manera que la puedan utilizar para el desarrollo de sus actividades dentro de la gerencia transcompleja. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Enrique Figuera. Voy a conversar con ustedes con relación al tema relacionado a epistemología de la transcomplejidad en la gerencia avanzada. En este sentido, cabe definir la complejidad, según Morin 1990, la complejidad no es un fundamento, es el principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en la cual estamos y que constituye nuestro mundo. En este sentido, pensar desde la complejidad es acercarnos al aparente mundo real y descubrir lo invisible. Algo que siempre ha estado allí, pero que jamás fue inculcado por nuestra observación y pensamiento. En este sentido, el pensamiento complejo, según este autor, situar un acontecimiento en su contexto incita a ver cómo éste se modifica al contexto o cómo le da una luz diferente. Un pensamiento de este tipo se vuelve inseparable del pensamiento de lo complejo, pues no basta con inscribir todas las cosas y hechos en un marco u horizonte. Se trata de buscar siempre las relaciones e interretroacciones entre los fenómenos y su contexto, las relaciones recíprocas entre el todo y las partes. En este sentido, pensar desde la complejidad es una tarea ardua de ejercitación como observador e investigador. Es estar al tanto de las variables que intervienen en la naturaleza para describirlas, comprenderlas, detallarlas, como se dan en las relaciones entre un fenómeno determinado y un apropiado contexto para ser bien interpretado. En este sentido, la transcomplejidad desde el punto de vista contemporáneo es la síntesis de una mirada transdisciplinaria y paradigmática de la complejidad, con el trastorno crítico del posmodernismo. Atiende a una necesidad práctica a hacer inteligibles los posibles aportes de las diversas disciplinas y saber para poder tomar decisiones adecuadas a los complejos problemas de hoy. En este sentido, y ya para finalizar, es importante citar lo establecido por Morin en un pensamiento bastante crítico, donde él dice, todo ser humano sabe por experiencia que la vida es por sí es compleja y hay que saberla llevar e interpretar y comprenderla. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Mar Moreno. Luego del abordaje presentado por mis compañeros sobre el tema de la transcomplejidad en las organizaciones, es importante resaltar que la transcomplejidad es la conexión existente entre la complejidad y la interdisciplinariedad. Es un nuevo paradigma que busca apreciar las realidades. Es un mundo para realizar las autotransformaciones y para investigar lo complejo. En la globalización y la transformación de la sociedad, en lo político, en lo social, en lo económico, existe un proceso de conciliación del hombre y con estos cambios, de manera tal que pueda explicar y entender e interpretar estas transformaciones. Entender el cambio dentro de las organizaciones es tratar de entender y comprender un conjunto complejo de fenómenos. Es tratar de explicar un proceso de la realidad de los entes vivos. Para Lance 2011,
Las organizaciones transcomplejas se caracterizan por la conforman seres humanos complejos, integrados por elementos biopsicosociales que inciden en la cultura organizacional. Por ello que las organizaciones de hoy deben abordar la complejidad emergente para dar respuesta a la exploración del espacio de posibilidades a través del aprendizaje. Es decir, que el ser humano es el factor importante para crear conocimiento y promover el cambio organizacional.